Transportes especiales ACAR. Confianza en la vía con sentido social. ACOGA, generadora de compromiso y confianza, promoviendo la inclusión, la integración, liderazgo y la participación del clúster de la gastronomía, la cultura y el turismo. ACOGA, Asociación Colombiana de Gastronomía. Nueva tecnología de pipe de estación en Colombia. Equipo que permite ponerse de pie a las personas con reducción de movilidad, funcionamiento electrónico, soportes de estabilización, diseño y fabricación a sus necesidades, garantía de mejora de calidad de vida. Contáctanos, tecnología a bajo costo económico. Transformando vidas, reviviendo emociones perdidas. La amistad produce alegría. Y comodidad. El amor produce ilusión. Y comodidad. El amor y la amistad producen emociones. Nosotros la comodidad. Fábrica de Calzado Rómulo. ¡Feliz día! Amables televidentes, los saluda José Alberto Tejada Echeverry, presentándoles el programa institucional del Canal 2 informativo Nuestra Gente. Hoy estoy acompañado en el estudio por los señores Álvaro José Pretel, él es economista, docente universitario en la Universidad del Valle, enseña economía, microeconomía espacial. Econometría espacial. Econometría espacial. Bueno, vaya a saber cómo se define eso en cristiano, pero intentemos entenderlo. Cifras económicas cartográficas, es decir, a través de mapas, supongo yo, no solo mapas geográficos, sino mapas sectoriales, mapas por tipo de productos, mapa por tipo de industrias. Ellos comienzan a hacer una especie de mediciones en cifras que permiten mirar el aporte al Producto Interno Bruto, la cantidad de empleo que generan, la cantidad de impuestos que pagan y una serie de variables que al final sirven de sustrato para que los analistas macroeconómicos comiencen a comprender de mejor manera cuál es la política pública económica que debe girarse en lo fiscal, en lo de exportación, en lo de importación y en todos los renglones que nos afectan a usted y a mí en el día a día, aunque no nos demos cuenta. Dieter Zúñiga, que ustedes ya conocen, es panelista frecuente de nuestro programa, es abogado, y Sebastián Acosta, igual panelista frecuente del programa, quien es también docente universitario y es politólogo y docente universitario, como ya dije. A ustedes los saludo, les agradezco haber aceptado la invitación y les digo buenos días. Buenos días, ¿cómo estás? Muchas gracias por la invitación. Buen día, Alberto, Sebastián, un gusto compartir con Álvaro José y buen día para todos los que nos están viendo en este momento. Buenos días, Álvaro, buenos días, Dieter, buenos días, José Alberto, buenos días a toda nuestra amable audiencia y esperemos que esta mañana sea muy satisfactoria para ustedes con nosotros en el panel. Muy bien. Aprovechando que Álvaro José Pretel, además de docente universitario, está vinculado al Observatorio de Seguridad de la Ciudad de Cali, observatorio que con la Universidad, la Alcaldía, intenta estar monitoreando las cifras que afectan la seguridad de las personas que vivimos y que trabajamos en la ciudad, pues comencemos con la noticia del día. La noticia del día es que el señor Maurice Armitage ayer dijo en un consejo de seguridad, y bueno, y lo retuitearon Lina Sinisterra y Villamizar y otros tantos funcionarios de la alcaldía, el Estado nos cumplió, el gobierno central nos cumplió. Hoy vamos a ya tener 1.350 uniformados para cubrir la seguridad de Cali. 350 policías, 1.000 militares y claro, eso lo muestran los medios de comunicación como la gran noticia. El asunto es que hay que escuchar al ministro Botero.
El ministro Botero dice taxativamente, sin lugar a dudas, no permite interpretación, 1000 a medio y largo plazo. Al final del gobierno esperamos tener 1000, o sea, en el 2021. No es mañana, no es el próximo mes de noviembre, ni es en la Feria de Cali. Ese punto lo puntillo de esa manera, porque es que los caleños tenemos que ser capaces de decirle al alcalde de Cali que deje de decir falsas verdades, porque una falsa verdad es lo mismo que una media mentira, mejor dicho, no sirven para nada. Y la ciudad ya no resiste más engaños. Todos los días nos dicen que no, pero sí. Y ahora ya nos dicen que como Cali tiene problemas de afectación de seguridad, el día sin carro. El día sin carro, Orobio dijo una cosa, el de seguridad dijo otra, el de salud dijo otra, Lina Sinisterra dijo otra. Uno dijo que no hubo ningún muerto, otro dijo que hubo 3, otro dijo que hubo 7, 3 muertos y 4 heridos. Lo cierto es que el día sin carro era para medir la seguridad o era para invitar a un proceso de concienciación sobre el medio ambiente. Entonces esa utilización manipuladora de la realidad cotidiana no se puede seguir tolerando. El alcalde de Cali, le pido al alcalde de Cali, desde un medio de comunicación local, señor alcalde, no ofenda nuestra inteligencia, tampoco nos crea tan caídos del zarzo, háblenos con la verdad, y la verdad hay que decirla, y punto. Mientras a usted no le demuestren que usted es un holgazán, pues bueno, admita que a veces hay errores, que a veces hay problemas, pero no nos trate como si fuéramos niños que no entendemos la realidad que vivimos en la ciudad. Ese es el tema que les pongo aquí, ya que, repito, esta mañana me tomé el trabajo de escuchar en un medio nacional de nuevo al ministro Guillermo Botero ratificando que seguramente llegarán 50 policías para comenzar, 50 de 1.350, pero que los demás ahí de a poquitos, cuando haya plata, también lo dijo, porque tiene un costo fiscal amplio, y aspiramos a que al final del gobierno, o sea, dentro de 47 meses, se tengan 1.350 uniformados. Vaya a ver si será posible tanta belleza. Ese es el tema que le pongo sobre la mesa. ¿Usted quiere comenzar o usted quiere comenzar? Como quieran. A ver. Bueno, quiero hacer una serie de cifras para ponernos en contexto. La tasa, según el Banco Mundial, la tasa de policías que debe tener una ciudad es de 300 por cada 100.000 habitantes. Cali tiene 240 por cada 100.000 habitantes. Por esos 240 incluye policías que están en labores administrativas. El total de policías que están en la MECAL, no solo para la ciudad de Cali, es de 6.000. De esos 6.000, casi 1.800 están en labores administrativas. Aparte de eso nos quedan 4.000 aproximadamente, y de esos 4.000 no todos tienen un rango de subteniente o teniente, hay una gran cantidad que son patrulleros. Yo celebro el anuncio como ciudadano de Cali porque creo que es importante que la ciudad aumente el pie de fuerza. Considero, al igual que usted, que es importante todos los anuncios se hagan con las leyes que correspondan, y gradualmente espero que todos los caleños podamos tener este refuerzo de policías, porque como te explico, la tasa de policías de Cali es muy baja, y si lo comparas, por ejemplo, con Bogotá tiene 8.000 policías, Medellín tiene, en labores de campo, Medellín tiene aproximadamente 6.800, 7.000 policías. Pero Cali tiene algo muy diferente a las otras ciudades. La tasa de homicidios de Cali fue el año 2017, fue de 51,33 por cada 100.000 habitantes. La de Bogotá, el promedio nacional fue de 24,7. En Bogotá fue de 16. Eso muestra que la problemática de violencia en Cali es mucho más grande que el resto del país. Y si se realiza un Pareto, se observa que la gran cantidad de municipios del país se están produciendo en esta ciudad. Por eso es tan importante reforzar en labores de pie de fuerza al municipio. En el anuncio que realizó ayer el alcalde, junto con el ministro, fue de un refuerzo de 1.350 efectivos, entre los cuales 1.000 van a ser de policía, 350 de la PM y el ejército, y creo que falta algo más que también se tiene que solicitar al gobierno, y es investigadores del CTI.
que se han realizado también gestiones y esperamos como caleños que lleguen también investigadores del CTI, porque las labores de policía judicial y de investigación son vitales para esclarecer los delitos y los crímenes en la ciudad. El anuncio, por ejemplo, de tener a los hombres de la PM, que pasarán de ser una categoría B a una categoría A por el número de contingentes que llegaría a tener, también es vital, porque Cali tiene desde hace 25 años que se monitorean los datos en la ciudad en el observatorio, zonas críticas de homicidios que mantienen constantes en el tiempo, las cuales se concentran en las comunas 13, 14, 15, 20 y 21, que son las comunas del Oriente y de la Era. No se concentran, y quiero hacer claridad, por fenómenos de que allá se concentren menores indicadores sociales que en el resto de la ciudad, sino porque hay fenómenos de delincuencia. De esos gran cantidad de homicidios de Cali, el 65% se da a fenómenos de delincuencia. Por eso es tan importante reforzar el pie de fuerza y las labores también de inteligencia. Entonces, como caleño celebro el anuncio, espero que lleguen lo más pronto posible y coincido contigo que hay que hacer toda la presión para que llegue esa cantidad de hombres. Ahorita tú decías, por ejemplo, de que mencionabas unas comunas y decía que el factor no era tanto una cuestión de indicadores sociales, sino que tenía que ver con fenómenos de delincuencia. Pues yo creo que tiene que ver precisamente con indicadores sociales, es decir, en el sentido de que el Estado no está llegando como debe ser a determinados sectores de la sociedad y precisamente está dejando un caldo de cultivo para la violencia que actualmente estamos viviendo. A mí me preocupa es que cuando se habla de aumento de la inseguridad, de la violencia en la ciudad, siempre la respuesta es de carácter represivo, policivo y ahora inclusive hasta militar. En estos días nomás oía a un asesor internacional hablando de cómo precisamente teníamos que sacar al ejército de ciertas funciones que no le corresponden y más bien fortalecer a la policía, no tanto en pie de fuerza, sino en inteligencia, precisamente para ser más efectivos en el trabajo que tienen que realizar. Pero aquí no, aquí lo que hacen es exponenciar el poder de unas instituciones, no lo digo tan, bueno, ambas instituciones un poco desprestigiadas, en el sentido de que son instituciones corruptas, instituciones inclusive abusadoras de su poder. Uno los ve constantemente haciendo operativos sin ton ni son, excediéndose en sus procedimientos, etcétera. Entonces a mí sí me preocupa esa respuesta que siempre le da el Estado al problema de la seguridad y la violencia, es decir, no va con proyectos sociales. Yo le pregunto al municipio, a la alcaldía, al establecimiento, ¿cuál es la investigación de carácter integral que hay con respecto a esa violencia y cuáles son las propuestas que hay de manera integral para atacar la violencia? No son este tipo de respuestas las que uno espera, esas son las que les encantan a los medios de comunicación, por cierto. Aquí cogen, atracan a una persona que va en bicicleta, por ahí derecho acaban con su vida y la respuesta es inclusive desde el punto de vista legal aumentar penas, desde el punto de vista del establecimiento fortalecer la policía y desde el punto de vista penal, pues, o sea, buscar la manera de que la justicia funcione como tiene que ser, pero uno no ve si realmente están investigando qué es lo que hay detrás de todo esto, quiénes son los actores reales de la violencia, por qué están llegando a ello, qué es lo que tenemos que hacer precisamente para evitar de que se lleguen o se integren a esos factores de violencia o a esos grupos criminales. Entonces sí sería bueno revisar muy bien el asunto porque esa respuesta a mí nunca me ha parecido satisfactoria. Puede decir que una institución a nivel mundial de que es que tiene que haber tanto pie de fuerza por cada habitante, yo no sé, más bien hablemos de cuántas escuelas se necesitan por habitantes, de cuántos centros recreativos, de cuántas hospitales o clínicas, etcétera. Yo creo que insisto, esto hay que revisarlo mejor porque no vamos por buen camino. Bueno, de todas maneras, el tema de la seguridad, no solo en Cali, en cualquier ciudad del país, tiene esa dicotomía. ¿La seguridad es sinónimo de policía y militares o la seguridad es sinónimo de otras acciones de presencia del Estado en la comunidad? Lo más fácil para un gobernante populista es mostrar policías y militares en ciertas zonas y dice, ve, ahí los estoy protegiendo. Yo puedo afirmarlo con absoluta certeza porque tengo información documentada. Conocemos de sitios en Cali donde la policía sabe
¿Dónde están los sitios donde se generan los problemas, donde están los sicarios, las casas de cobro, las oficinas de cobro, las casas donde se almacena la droga? Todos los vecinos lo saben, pero la policía no. Entonces, ¿para qué nos sirve la policía uniformada? Esa es la pregunta que hay que hacer. No es un problema de hacernos el cuentico de que porque tiene uniforme tenemos seguridad. Lamento decirlo, pero yo personalmente creo que así como hay policías muy honorables y muy trabajadores y muy dignos de la confianza ciudadana, también hay unos sinvergüenzas uniformados que son delincuentes con uniforme, con el aval del Estado. Y eso hay que decirlo con todas sus letras. Delincuentes uniformados con el aval del Estado. Y a esa gente, ¿quién la persigue? ¿Quién la controla? Son muchas las quejas que llegan a este canal frecuentemente. Ustedes, ¿por qué no nos ayudan? Miren que en tal parte. Uno no lo puede decir, pues porque compromete al vecino. Pero aquí llegan personas y nos llaman a decirnos: en tal parte le hemos llamado a la policía, hemos ido al CAI, les hemos pedido que vayan y averigüen. Nadie hace nada. Y la policía requisando en otros lugares, o haciendo retenes en otros lugares, o parando a un transeúnte, o a un motociclista, o a un automotor en otros lugares. Ahí es donde está. Hay que preguntarse hasta dónde la política de seguridad se reduce a la presencia de uniforme, o si de verdad hay una política coherente de seguridad. Bueno, quiero indicar un par de cosas. Yo estaba exponiendo el argumento que hiciste, que es razones por qué es importante aumentar el pie de fuerza. No estoy diciendo que la única solución a los problemas de seguridad sea uniformados o labores investigativas. No, como tú dices, yo coincido contigo totalmente. Los temas de seguridad se tienen que superar por diferentes frentes, y uno es los temas de desarrollo social. Ahora Sebastián contaba algo y tengo una anécdota. Nosotros hemos acompañado una serie de talleres en el Oriente, y las personas del Oriente de la ciudad dicen: voy para Cali, porque no se sienten parte de la ciudad, las dinámicas de movilidad, y se sienten como en otro territorio. Cohesionar y unir la ciudad es vital para eso. Generar indicadores de desarrollo también es muy importante. Pero no se puede desconocer algo, y es que Cali es la capital del Pacífico colombiano. El Pacífico colombiano tiene unos diferentes temas de seguridad preocupantes, los cuales maximizan su presencia en la ciudad de Cali. Uno es la presencia del 47% de los cultivos de coca, según el último informe de UNODC, en Cauca y en Nariño. Dos es que la costa del Pacífico, para no estigmatizar solo una ciudad, es la ruta internacional de narcóticos a otros países. ¿Y qué ocurre en la ciudad de Cali? Cali es la capital del Pacífico porque ofrece más servicios, tiene mejores equipamientos que el resto del Pacífico. Por eso se concentra aquí mucho más bandas, estructuras criminales, las cuales, coincido contigo, es importante realizar labores de inteligencia para poder desarticularlas. Pero algo vital, y que es un gran problema que ocurre cuando se desmantelan las bandas. Se puede hacer un golpe, desmantelar una banda, pero ¿qué pasa con el resto de personas? En los barrios y las estructuras criminales tienen una característica, y es que el gran grueso de personas que las componen son jóvenes, y son jóvenes que necesitan una oferta para poder tener diferentes resultados en su vida, tener algo vital que es un proyecto de vida. Por lo tanto, cuando se desmantela una de esas estructuras, se tiene que llevar la oferta del Estado para brindarles oportunidades, y la oferta, como ustedes dicen, educativa, social, recreativa. Es un esfuerzo que tiene que componerse y se tiene que realizar de una manera más fuerte, y por eso las políticas de seguridad no se deben mirar con una sola perspectiva. Ahora hay algo que yo quiero enfatizar sobre las investigaciones que realizamos desde la Universidad del Valle, y es ver de que, si bien es cierto que los homicidios se concentran en las comunas, las que comentaba, las comunas del Oriente y las comunas de Ladera, no significa que por ser pobres per se esas comunas es que ahí se concentra el homicidio, y eso es lo que yo quería decir. Se concentran es porque hay dinámicas de delincuencia ahí, se disputan territorios, hay controles de rutas de microtráfico, y eso es lo que hay que romper. No es porque la gente no tenga recursos o no tenga posibilidades es que se vuelve criminal. Hay que darles oportunidades para que ese grueso de jóvenes no compongan la pirámide y la estructura criminal de la ciudad. El tema de la seguridad es conexo con el tema
del microtráfico y del consumo de drogas. Y por lo que usted decía hace un rato, Cali es una ciudad eje del Pacífico, es una ciudad de tránsito, un cruce de caminos en el suroccidente del país, pues obviamente sobre la ciudad cae el peso muerto de la circulación de sustancias psicoactivas, la comercialización de las mismas, el consumo de las mismas y por lo tanto la proliferación de bandas de todo tipo que se lucran del negocio del micro y el narcotráfico. ¿Qué ocurre? Hoy estamos ante la inminencia de un decreto que el presidente de la República va a firmar para autorizar a la policía a que le quite a las personas su dosis personal, porque de esa manera considera el gobierno nacional combate la inseguridad en la ciudad combatiendo a las bandas. Yo me pregunto, si yo soy consumidor, quitándome a mí la dosis personal, ¿se combate a la banda? Me tratan a mí como delincuente por ser consumidor, pero dejan al delincuente por fuera de la cadena de persecución, porque si el señor es el jíbaro que me vende a mí, a él nadie lo busca. Y si el señor es aprovisionado por el señor que es el comercializador que trae la droga del norte del Cauca, del sur del Putumayo, del sur del Huila, del sur del Tolima, nadie lo va a perseguir. Y ese señor que a su turno la recoge de las famosas cocinas donde se procesa el alcaloide, nadie lo busca. Y a esos que le compran al campesino, nadie lo busca. Entonces estamos haciendo lo de vender el sofá. Y eso de nuevo es populismo de seguridad. Eso no va a ninguna parte. Y además afecta al ciudadano que siendo consumidor se lo trata como delincuente y no como sujeto de atención en salud. Porque la pregunta que hay que hacerse es, ¿y por qué el gobierno nacional con su poder no obliga a las EPS a que atiendan a los consumidores de droga? Es que es una enfermedad. Yo he dicho aquí varias veces que aquí he tenido a psiquiatras que nos han explicado por qué a un consumidor no hay que tratarlo como un delincuente, sino como un enfermo de salud. Es un problema de salud pública. Pero ahora le vamos a dar el papayazo. Y quiero que se me entienda. La policía tiene gente muy decente y tiene programas muy interesantes, pero también tiene gente indecente y gente aprovechada. Le vamos a dar el papayazo a muchos policías inescrupulosos que le quiten a todo el mundo su dosis personal y la pregunta es, ¿eso para dónde va? ¿La van a quemar? ¿La van a enterrar? Yo quiero saber eso. Yo tengo derecho como ciudadano a saber dónde queda la droga que se le incauta al consumidor individual. Y pregunto de nuevo, ¿por qué la alcaldía no hace un trabajo de ir a perseguir a los jíbaros, a los centros de distribución y montar almacenes donde se le venda? Si yo soy consumidor, que yo pueda ir a San Nicolás al punto A, si yo soy consumidor, que pueda ir al Lido al punto B, si yo soy consumidor, que pueda ir a Calima al punto C. Es decir, unos cuantos puntos regados en la ciudad donde se venda legalmente esa dosis personal para que yo la consuma si es que soy consumidor. Lo que pasa es que a veces es mejor parecer que ser. Esa es la doble moral que tiene hasta los tuétanos metido el país y los colombianos. Alberto, yo creo que aquí siempre nos encontramos con el mismo problema frente al entre comillas, servidor público. Es decir, aquí estamos ante unas personas que les interesa es ejercer poder, es decir, manifestarse como un ser o una entidad que tiene poder sobre el otro para someter al otro, pero no ejerce lo que debería hacer, es decir, su vocación de servicio. Realmente no hay una vocación de servicio por parte del Estado, sino una vocación de poder, y la mejor manifestación del poder es esa, o sea, el poder policivo, represivo, que lo que hace es golpear al ciudadano sobre pretexto de que está haciendo algo por la seguridad o en contra de la violencia, y eso es mentira. Es decir, aquí, primero que todo, estamos atacando con entidades altamente corruptas. O sea, le estamos dando más poder a unas entidades altamente corruptas, llámese policía, llámese ejército si se quiere,
Y entonces pasa lo que usted dice, no es solamente la cuestión de pronto de incautar droga y quedarse con ella para después negociarla o inclusive hacer montajes, etcétera, sino que es solo hecho de tener la posibilidad de imponerse a la otra persona porque anda con un cacho de marihuana por ahí. Eso no tiene ninguna presentación. En cambio, sí pueden hacer, y no veo por qué, en qué impide que mientras uno ande con su dosis personal, atacar los sitios de expendio de drogas. ¿Qué tiene que ver lo uno con lo otro? Es decir, eso lo pueden hacer perfectamente sin tener que atacar al consumidor, que frente al consumidor eso maneja una falsa moral. O sea, tocan el lado más débil de la cadena. Sí, y eso es una falsa moral, es una forma de tener control y poder someter a las personas pues, a lo que quiera el gobernante de turno. Entonces, sí comparto de que aquí en estos periodos lo que pretende el gobernante de turno es mostrarse, visibilizarse, y la forma mejor de visibilizarse ante unos medios de comunicación también corruptos es a través del ejercicio ese del poder, de la fuerza del policío. A nosotros hemos dicho, hay dos formas de gobernar y está clara la que se ha venido imponiendo desde hace mucho tiempo, no solamente con respecto a este tipo de problemas, sino con respecto, por ejemplo, al manejo de las guerrillas, de la insurgencia. Entonces, unos quieren prolongar una guerra, otros quieren, dijéramos, hacer un tratamiento integral sobre los aspectos que son los generadores de la violencia para ver si se atacan de manera efectiva y mermamos esos índices. Y de hecho, se logró en el periodo de gobierno anterior, pero estamos volviendo otra vez a esa dinámica de que aquí todo se tiene que atacar es a través del garrote y eso no lo podemos permitir. O sea, el problema es, de pronto, uno no sabe si es más complejo porque puede ser más sencillo y es atacar las causas de esto. Ahora sí comparto una cosa, ¿no? En términos de globalización, dijéramos, esto ya lo he dicho antes, Cali se maneja el término de localización, es decir, ciudades que se vuelven centros empresariales de determinadas dinámicas. Infortunadamente, Cali se volvió, como Medellín, un centro de dinámicas de narcotráfico, en donde vienen a hacer negocios, en donde se establecen, inclusive vienen de México, vienen de Estados Unidos a hacer las transacciones, a visitar las regiones, etcétera. Y eso también hay que atacarlo. Entonces, queremos ver dónde está el Estado, dándole al más débil y por qué no le dan a los más duros. Correcto. Estamos hablando de mexicanos, de gringos, de gente de Ecuador, de Perú. ¿Dónde está eso? Cali es un centro empresarial en ese sentido. Bueno, quiero recoger un par de cosas que hablamos. Primero, coincido con Sebastián, y es que para que las políticas sean efectivas tienen que ser integrales, y ser integrales también es sinónimo de ser de largo plazo. Y el problema de la administración pública es que cada 4 años se olvida esos programas que pueden haber sido exitosos y se echan a la basura. Y es importantísimo que el siguiente periodo se realicen políticas que continúen visiones que puedan durar muchos años más y construyan una Cali de futuro, con políticas integrales, como me refería. Otra cosa que quiero aclarar, y es por la cercanía que hemos tenido con el trabajo a partir de la investigación con la policía, es que si bien hay también, como tú indicabas, hombres de policías, así como funcionarios públicos que no muy corruptos, hay otros hombres de policía que hay que enaltecer su función porque realizan un gran trabajo, y es importante reconocer ese trabajo porque nosotros estamos a las 2 de la mañana en nuestras casas, pero muchos hombres de policía están en la calle y haciendo su trabajo bien hecho. Claro, como siempre hay una que otra manzana podrida, y eso es una labor que exaltar, y creo que hay que dignificar mucho el trabajo de todas las instituciones para que esto tenga un buen funcionamiento. Y para terminar este argumento, creo que la clave no es ir por las hormigas, sino por el hormiguero, pero que las personas tienen que tener conciencia también de que uno fumar marihuana, por ejemplo, en la comuna 22 o en la 17, esa viene también de comunas de la ciudad donde pueden haber fronteras invisibles, donde hay pandillas y se generan fenómenos de violencia. Y es importante que la gente tome conciencia también de esto. No castigar, y no estoy diciendo que se castigue el consumo o la dosis mínima, pero sí que la gente tome conciencia, y algo que ocurre muchas veces, y es que no ve la conexión de los delitos de narcotráfico, como tú lo explicabas ahorita, de la ruta internacional que tiene Cali con los homicidios. Y soy un defensor muy fuerte de que cada vida vale, y que los homicidios muchas veces en Cali se miran como un paisaje.
se miran como son los que ocurren en el oriente, y es más, si le pregunto a alguien en la calle cuántos homicidios hubo ayer, nadie va a saber el número, y de hecho mucha gente puede que no le interese. Y es importante que cale ese mensaje de respeto a la vida, de que se tienen que hacer políticas integrales, que se tiene que reforzar el tema social, pero también se tiene que reforzar el tema policivo para lograr superar esto. Y algo fundamental que decía Sebastián, y es políticas de largo plazo y vital, creo yo. No solo puede hacerlo Cali, por el hecho de estar una dinámica regional y que Cali es un centro internacional de narcotráfico, es importantísimo que el gobierno nacional vuelque su mirada acá. Es inconcebible que Cali tenga menos policías en tasa y en número que ciudades como Bogotá, y tiene menor tasa que Bucaramanga o Tunja, por ejemplo. La tasa de esas ciudades es de 600 policías por cada 100.000 habitantes. Es importantísimo que se refuerce esto, se refuercen las labores de inteligencia y las labores sociales para lograr salir de esto. A mí me llama la atención, antes de darle la palabra a usted, yo entrevisté el lunes anterior a 2 jóvenes caleños que viven en China. El uno lleva 2 años, el otro lleva 1 año y medio en China. Y yo les preguntaba sobre la seguridad y ellos me decían que lo que más les llamaba la atención es, y viven en una ciudad, Gwangju, que tiene 11 millones de habitantes, es decir, es más grande que Bogotá. Y me decían, allá no se ve un policía. No se ve un policía en una ciudad de 11 millones de habitantes. En las únicas ocasiones y lugares donde se ve policía es cuando hay actos masivos, por decir algo, un show, una presentación, un evento multitudinario, allí se presenta la policía, pero en general no se ve policía. Yo, y decían los dos, llevamos 2 años, 1 año y medio en Gwangju, y nunca nos ha pasado que veamos que allí paró la policía fulano allá. Eso nunca se ve, porque hay un tema cultural de fondo. ¿Sí? Claro. Entonces, ese discurso de que es que la policía es necesaria, las cámaras, yo creo que eso tiene mucho de ancho y mucho de largo. Eso es fácil para el gobernante, porque es efectista. Mostrar una bota militar y un uniforme, eso es efectista. A todos de niños nos decían, si te manejas mal, llama al policía, o no nos lo decían. Eso está interiorizado. Pero hacer las cosas bien es más difícil y más complicado. Educa al niño para no castigar al adulto. Ya esa es la premisa. Lo que está planteando también José Alberto es el nivel económico. Ya, o sea, puede que no sean súper ricos, pero al menos no está esa brecha de desigualdad tan grande. Ya, no se segmenta acá, es que acá, como una 22, bien. Comuna 1 Casterón, Comuna 3 que es el centro, y el distrito todo, ¿ya? Entonces esas también son las configuraciones socioespaciales, y esas configuraciones calan y pesan y son importantes. Voy a Cali, o sea, eso es muy diciente, y mucha gente del distrito dice voy a Cali. Mucha gente en la vida ha salido del distrito, no conoce lo que es el bulevar, no conoce lo que es el estadio, no conoce lo que son los parques. Acá, después de la Simón, de la ciudad de Cali, de la 70, no conocen eso. ¿Ya? Entonces, claramente allí hay un compendio de ciudades, ya en una misma ciudad, ya en la configuración mental y demás. Pero lo que yo me iba es que justamente ayer, en la ciudad de Nueva York, el alcalde y la policía dijeron que ya no iban a incautar ni a parar, ni a detener a ninguna persona que estuviera fumando marihuana en las calles de Nueva York. Y a esa misma hora, en ese mismo momento, en esa misma ciudad, el señor Duque, con su famoso taller Construyendo País, era vociferando que iba a incautar todas las dosis mínimas, ¿ya? Siendo que esto lo que hace es alimentar el negocio. Porque si un joven que anda con sus 3 o 4 cigarrillos de marihuana y se lo quitan, pues vuelve otra vez a donde el jíbaro y compra otros 3 o 4 o 5 cigarrillos de marihuana, ¿ya? Porque es que ese no es el problema. Claro, si uno empieza a tejer la cadena de producción que hay, pues detrás de un cacho de marihuana que no sea, digamos, cultivado por el mismo consumidor, porque igual eso también es una apuesta. Listo. Para romper el círculo del narcotráfico, pues que se produzca... Pero no hablemos solo de marihuana. Bueno, cocaína, listo.
Para hacer la Y de cocaína, las ahí drogas sí es... las químicas. Pero ¿sabe qué pasa con las drogas químicas? Y eso es una cosa que es más preocupante, que muchas no se producen acá en Colombia, sino que son importadas de Pero qué extraño Europa. que esas sí no les quitan la dosis personal no, pero a los porque ¿quién riquitos, consume eso? a los riquitos que llegan a los ¿Quiénes estratos consumen eso? 88 y allá nadie encuentra a nadie consumiendo dosis personal. Correcto. Qué extraño, ¿no? Correcto. Sí, exactamente, ¿quién consume eso? Pero resulta que cada papeleta o cada dosis vale 80, 100, 120, 150 mil pesos. A diferencia de un bareto que me imagino que vale 500 pesos, 700 pesos. Ya, entonces... Y nadie averigua quién importó esas pepitas, quién las distribuye en la ciudad o en el país, dónde se almacenan, quién las empaca. Eso no existe para el mercado. Existe la persecución del consumidor que es pobre, Claro. y existe existe la persecución de la marihuana y de la cocaína. Entonces volvemos, no es una persecución a la droga, sino es vaporfobia, lo que plantea Adela Cortina. Es una persecución al pobre, ya, porque el que va y se inyecta heroína, el que va y se consume cocaína, el que va y todas estas drogas artificiales las consume, pues digamos, está también blindado por capas y capas de fortaleza socioeconómica frente al que está más vulnerable y más desprotegido. Entonces, es igual, el sentido del criminal sigue siendo el pobre, ya el que nos genera, que es el problema, ser pobre, ya, pero toda la corrupción que hay con un cargamento de Holanda, porque por lo general son holandesas esas drogas, tienen que pasar para llegar al puerto de Barranquilla o de Cartagena. Allí hay corrupción, porque esos containers saben lo que traen, y todo eso pasa por la naviera y demás. Entonces todo eso también es una corrupción. La marihuana, digamos, también tiene su proceso ilícito desde todo el tráfico, y la cocaína pues aún más, ¿ya? Entonces claro, hay que empezar a entender y a leer todo eso. ¿Por qué me centré en la marihuana, José Alberto? Porque la ley colombiana permite que una persona cultive hasta 20 matas de marihuana para uso propio, ¿ya? Entonces ese es el asunto. Ya otra cosa muy diferente con la cocaína, porque eso sí es un proceso más complejo. O sea, aquí lo preocupante es que cierta criminalización, dijéramos, lo que termina generando es más violencia, contrario a lo que pretende. O sea, esto es una persecución frente a unas personas que, bueno, pues consumen en vía pública, son los que en cierta forma generan la demanda de ciertos productos. Pero ese hecho en sí no es generador de violencia. Inclusive yo creo que el mayor generador de violencia, según los estudios que puedan estar adelantando, tiene que ver o tienen relación directa más con el alcohol, con el licor, que propiamente con esas sustancias. Esto sí es un medio de control social que realmente es selectivo. Eso sí, todos los investigadores, los criminólogos han llegado a esa conclusión. Hable usted de Eugenio Raúl Zaffaroni en Argentina, de Augusto Ramírez en Chile o Teresa del Olmo en Argentina. Todas las investigaciones dicen que realmente el poder judicial y el poder policivo termina siendo selectivo, es decir, va dirigido a unas personas que están en estado de vulnerabilidad frente a determinadas conductas que realmente no terminan, esas conductas como tal no son lesivas a la sociedad, terminan lesionando, si se quiere, a la persona que hace uso de ellas. Entonces, esa política, yo creo, el temor mío realmente es que puedan generar nuevas violencias. Lo que han sostenido a nivel mundial frente al problema de las drogas es precisamente eso, que la criminalización de la droga lo que hace es, por un lado, sirve como mecanismo de control de los precios a nivel internacionales. Cuando la DEA aprieta, los precios aumentan, cuando la DEA afloja, los precios pues bajan. Igualmente tienen correlación inclusive con otros tipos de ilegalidades, ¿no? Ayer veía una investigación en el Bajo Cauca, en Antioquia, en donde la criminalidad esa grande, pues que inclusive vienen del Brasil, se turnan entre lo que es la droga y lo que es el mercado del oro ilícito. Entonces ahí hay una falsa moral por un lado, y hay una criminalización que lo único que busca es tener control sobre ciertos sectores de la sociedad. Eso hay que replantearlo, hay que hacer políticas a largo plazo, precisamente para que ese caldo de cultivo no se siga dando.
Yo no conozco pues detalles del observatorio de seguridad en el que usted está vinculado, Álvaro, pero lo digo como ciudadano. En mi opinión, lo más peligroso que le puede pasar a una sociedad es que las universidades, no estoy diciendo que sea así, pero manifiesto esta preocupación, es que las universidades terminen siendo funcionales, contratistas del Estado o de las empresas privadas, porque pierden lo más importante del sentir, de la razón de ser de la universidad, que es su autonomía de investigación y de producción y socialización de conocimiento. Cuando una universidad, que es lo que pasa casi en todos los países subdesarrollados, termina siendo contratada por la alcaldía para que le maneje un observatorio, no, por eso digo, por eso advertí al principio, no sé cómo es, pero digo, quiero tener la seguridad que usted nos la dé, que la universidad no está teniendo una ventanilla dentro de la universidad que es un funcionariado de la alcaldía, porque eso sería la tapa de la olla, o que la universidad, porque eso sí ha ocurrido, termine teniendo centros de investigación para cierto tipo de empresas, y eso es la tapa de la olla, porque ya no trabajan por el interés del conocimiento, sino por el interés privado de quien paga por buscar el conocimiento. Aclárenos eso, por favor. Sí, no, quiero aclarar, yo vine aquí invitado como docente universitario de la Univalle, no con mi gorro de director del observatorio, y mis labores en la Universidad del Valle son de docencia e investigación, independientes de cualquier rol con la alcaldía. En la Univalle hay diferentes grupos de investigación inscritos a Colciencias, uno de los que estoy es Coaptar, que es el grupo de investigación de teorías de juegos y violencia, y ahí se realizan serias investigaciones completamente apolíticas y con lo que usted dice, la mirada de la verdad. Y aparte pues realizo otra serie de investigaciones porque eso es una de las cosas que más me gustan realizar. El Observatorio de Seguridad de la ciudad de Cali es una institución que lleva 25 años, fue el primer observatorio de seguridad en Latinoamérica, y ha sido reconocido por The Economist y diferentes universidades en el mundo y diferentes municipios, porque fue el primero en tratar de una manera epidemiológica y con una mirada de datos los fenómenos de violencia. Pongo el ejemplo, cuando nació el observatorio se decía que los homicidios ocurrían por los Rodríguez, y se empezó a documentar los datos y analizar, bueno, cómo ocurre el fenómeno del homicidio. Entonces se vio que los homicidios tenían pico los domingos, a altas horas de la noche y con pruebas de alcoholemia. Entonces la pregunta era, ok, los homicidios están ocurriendo o los Rodríguez esperan el domingo a las 12 de la noche y emborrachan a la gente y después la matan, o son diferentes fenómenos y dinámicas. Soy un fiel defensor de que los datos son importantísimos para diseñar políticas no solo de seguridad, sino cualquier tipo de políticas. Es vital para uno saber qué línea base tiene y cómo enfrentarlo. Y el Observatorio de Seguridad del municipio se dedica su fuerte siempre ha sido los homicidios, entonces a consolidar una base de homicidios, y no solo, lo hace junto a la personería, medicina legal, policía, movilidad, porque hay unos homicidios que ocurren por accidentes de tránsito, un par académico que es CISALVA, que es Centro de Investigación, pero que no se mete, sino que da líneas de cómo se deben contabilizar esta serie de hechos, lo que demuestra una transparencia de los datos por ser una serie de instituciones, incluyendo la personería, y se producen los reportes de cuántos datos y cuántos occisos ocurrieron. Muchas veces ocurre que la policía cuenta un número de datos y que en el Comité de Muertes Violentas se ajustan. Y esto muestra, y creo que es algo de destacar de la ciudad que muchas veces no se venden, y es que tiene un registro muy bueno de las características de los hechos delictivos desde hace 25 años en la ciudad. Entonces, mi labor como parte del Observatorio de Seguridad y dirigiéndolo es eso, es poder dar parte de tranquilidad y de cifras completamente transparentes a la ciudadanía. ¿Cómo se financia el observatorio? El observatorio es parte del municipio, pero el Comité de Muertes Violentas, que es donde le digo que se consolidan los datos de homicidios, es algo interinstitucional. Y por eso se puede garantizar la transparencia de los datos, incluyendo la personería y los agentes y los actores que le acabo de decir. Alberto, yo tuve la oportunidad, porque yo trabajé en el tránsito hace más de 22 años, y conformé y presenté un proyecto que salió adelante de investigación de la accidentalidad. Nosotros trabajamos con CISALVA en su momento,
Pero viene lo que es de cuestionar, ¿no? Es decir, se adelantaban investigaciones bien interesantes que arrojaban unos resultados bien interesantes y comenzamos a implementar trabajos para disminuir la accidentalidad. Llegó un momento en que llegó un secretario de tránsito y dijo, venga, este grupito de tránsito de investigación no me sirve, es que esto no produce plata. Y acabó con el grupo de investigación de accidentalidad que trabajaba de la mano con Cisalva. Lo interesante es ver qué resultados tienen y hasta qué punto esos resultados comprometen a la administración con lo que está pasando en la ciudad y hasta qué punto la administración toma medidas precisamente para realmente paliar esas cosas en las cuales está comprometida la administración misma, como generador de violencia si se quiere. Entonces ellos pueden adelantar sus investigaciones con todas sus normas y todo eso, pero falta ver, o sea, ¿para dónde van las políticas públicas en ese sentido? A mí lo que me interesa saber es si la financiación del observatorio es una financiación de Estado o es una financiación de gobierno. Porque es claro que si es de Estado debe haber una ley, un marco legal que le impida al gobernante de turno que no esté de acuerdo con los resultados que le muestre, cerrarla como pasó con el secretario de Tránsito. Si es de gobierno, mala suerte. Si al gobierno no reciben las cifras, le quita la financiación y es la manera de acabarlo. ¿Cómo es? El observatorio, el equipo es parte de la Secretaría de Seguridad, pero algo importante es que todos los datos se publican y son datos abiertos, los informes, los reportes e incluso los microdatos. Pero a ver, yo le hago la pregunta incómoda. Y si a Villamizar no le gustan los datos que salen, ¿qué ocurre? Los datos del observatorio no son solo del observatorio, son del Comité Interinstitucional de Muertes Violentas. Por eso, pero si no le gustan al gobierno municipal, que es la que paga a los funcionarios, ¿qué ocurre? Yo creo que los datos nunca se deben ocultar. Los datos son... No me estás contestando Pero tú has dicho algo interesante, que es que si a Villamizar, si al alcalde no le gustan los datos que salen de ese grupo de investigación y de observación, ¿qué puede ocurrir? Por eso te estoy explicando. Esto no es solo un esfuerzo de la alcaldía, esto es algo interinstitucional. Los datos que se socializan a la comunidad vienen de un comité interinstitucional de muertes, donde está el paraacadémico de Cisalva, la Universidad del Valle, que ha garantizado continuidad en el tiempo, donde está la personería, y todos esos reportes se suben, toda esa información se da. Completamente de acuerdo, en gobiernos donde no se quiera mostrar los datos, pues no se muestran, pero esto es un esfuerzo que se ha consolidado desde hace 25 años y que ha tenido continuidad precisamente porque se pensó de que no estuviera solo inserto dentro del municipio, sino que tuviera diferentes brazos y pie con este Comité de Muertes Violentas que garantizara de que, así alguien lo quiera callar, siempre se va a poder mostrar ese dato de una manera transparente. Cali tiene algo importantísimo y es ese registro desde hace 25 años. Si tú observas Medellín solo tiene datos confiables de homicidio desde 2012 y Bogotá desde 2007. Cali es del 93 y ha seguido continuo ese registro de datos. Y además de la validez académica e investigativa y estadística de ese registro, el efecto fáctico, es decir, para qué ha servido a la ciudad. 25 años con una lista enorme y bellísima de datos, pero el efecto práctico sobre la seguridad mía y de mi familia, ¿cuál es? La tasa de homicidios de Cali en 1993 era de 126 por cada 100.000 habitantes. Se ha venido reduciendo drásticamente, hoy está, como les comentaba, el año pasado 51,33, hoy se proyecta 48. La más alta en Colombia. La más alta en Colombia y una de las más altas del mundo. Los datos del observatorio precisamente sirven para eso, para describir cuáles son las zonas, las horas, los móviles y direccionar las políticas. No es algo sencillo, como lo hemos explicado en el programa. El tema de la seguridad es complejo y no responde solo a dinámicas de Cali. Pero sin los datos, si un gobernante quiere hacer una política sin datos y simplemente diciendo se me ocurre aquí y al otro día en el otro lugar, esas son las peores políticas pues eso de es lo que usa Armitage, ¿no? Ese se le ocurre la cosa y sale y tumba árboles en la Plaza Caicedo, porque es que hay que hacer un centro comercial en la Plaza Caicedo. Pero hay que reconocer que el observatorio hace un buen trabajo, el problema es... Ya no, la respuesta, digamos, el asunto vuelve sobre los tiempos. O sea, cuando a usted le llegan estos datos que construye Cisalva, que construye el Observatorio de Seguridad, usted como alcalde, uno, tiene tiempo muy limitado, dos, tiene recursos muy limitados, y tres, a cada santo le dé una vela, porque hay que decir las cosas como son. Entonces, frente a ese panorama que usted tiene, pues usted tiene que empezar a priorizar, ¿ya? Esos datos son importantísimos, y la riqueza de esos datos es saber dónde, cuándo, cómo, por qué, y frente a eso, desplegar todo un esquema institucional para reducirlo.
Una cosa muy sencilla y ya para ir cerrando el programa. Aquí a la vuelta nomás, en Barrio El Templete, hay un cruce que es peligrosísimo, que al menos una vez por semana un carro, una moto se accidenta allí. Al menos una vez por semana. Salen heridos, otra gente sale que no le ha pasado nada, otra gente sale muy grave, muy mal herida. ¿Cómo se podría reducir eso? Entonces, comencemos por tapar el hueco que lleva tapar el hueco que lleva 3 años allí, claro. Pero también, no me cansé de pelear por ese hueco. También unos reductores de velocidad tipo nivel del andén que tenga el carro y la moto, que es subir en menor velocidad. Ya, eso se llama acupuntura urbana. Eso fue muy fuerte en Brasil con Oscar Niemeyer y demás. Cuando hay unos escenarios urbanos, micros, que son peligrosos, para dar la cuestión del tránsito, pues, se pone allí y el problema ya se soluciona. ¿Y eso cuánto cuesta? Pues no cuesta nada, son, digamos, 2 reductores de velocidad en las esquinas. Cuando, digamos, hablamos de cuestión del consumo de alcohol, lo que planteaba Álvaro, pues por eso se dio una cosa con la que yo nunca estuve de acuerdo, la prohibición de la venta de licor el día de la madre, el fin de semana de la madre, ¿ya? Que si bien fue, que si no fue, pues apenas fue un muerto menos, pero digamos, pero ahí hay como unos tropiezos, unas torpezas que se intentan apalancar de los datos, pero un muerto no es significativo, aunque sea una vida, ¿ya? Entonces, frente a eso, sí hay que tener claras las limitaciones del gobernante y, por otro lado, digamos, Armitage también parte de la improvisación, a pesar de que tiene datos, a pesar de que tiene equipos fortísimos, digamos, Duvalier es parte del equipo de la administración pública, Álvaro, y otra cantidad también de jóvenes, profesionales, fuertes en sus campos, intentan dar lo mejor, que no tienen una agenda propia, sino que la agenda es hacerle bien a la ciudad. Entonces, frente a eso, me parece que hay que entrar a dialogar con todas las aristas y ver, pues, que Armitage está en alguna medida rodeado de gente, digamos, propositiva, interesante, pero en otra medida, digamos, su carácter y su improvisación es lo que al final la gente le está cobrando. Muy bien, amables televidentes, el tiempo se nos acabó. Hemos conversado sobre el fenómeno de la seguridad o inseguridad en la ciudad de Cali, conectado con el tema del anuncio que el actual gobierno nacional está haciendo de comenzar a incautar la dosis mínima a todo aquel que la cargue consigo. Y hemos insistido en que mucho cuidado, no sea que estemos botando el sofá o tratando de sancionar a quien lleve el sofá por lo que juzgamos como acciones indebidas y dejamos sin tocar a los verdaderos criminales y dejamos sin tocar, o mejor, tocamos al eslabón más débil, que es el consumidor, para hacerle más rico el negocio a los criminales, porque como usted bien lo explicó, si a mí me quitan mi cachito o mi dosis de droga, pues como soy adicto, yo tengo que hacer lo que sea para ir a buscar la plata, para ir de nuevo donde el jíbaro a que me vuelva a vender el cacho que me quitaron o los gramos de coca que me quitaron. Mucho cuidado con ese tipo de decisiones que son bonitas para mostrar emotivamente, pero son pésimas como solución social. Recordemos, y con esto cierro, que cuando se habló del cierre de los establecimientos nocturnos en los años 90, la famosa hora zanahoria, todos dijimos, oda al Señor, qué bueno, todos nos volvimos buenos. Vaya, mire, estoy seguro que usted que me está escuchando y me está viendo, sabe de más de un sitio en Cali y en todas las ciudades del país donde hay hora zanahoria de las llamadas fiestas clandestinas, las after party. Es decir, cuando cierran el establecimiento, ya tenemos una serie de datos para dónde nos vamos. Y en esos sitios donde estamos, o donde están las personas que van, no hay legalidad mínima. Y estamos corriendo enormes riesgos, allí sí, de que se venda droga venteada
de que hayan trata de blancas, que hayan violaciones, hasta asesinatos, pero como eso está en el submundo, nadie lo puede mostrar. Es mejor que nos digamos la verdad, dejemos de ser hipócritas como sociedad y enfrentemos, cojamos al toro por los cuernos. Buenos días. Transportes especiales ACAR. Confianza en la vía con sentido social. ACOGA, generadora de compromiso y confianza, promoviendo la inclusión, la integración, liderazgo y la participación del clúster de la gastronomía, la cultura y el turismo. ACOGA, Asociación Colombiana de Gastronomía.